este momento es importante porque estaremos hablando de nutrición, estaremos hablando de salud. Y nos acompaña Diana Paulino, nutrióloga clínica, obesóloga dietista, un tema importantísimo en estos momentos a propósito de los altos niveles de obesidad que tenemos en el país. Con ella estaremos conversando cuándo debe considerarse una persona en riesgo, obesa o en riesgos, cambios alimenticios recomendados. Buenos días, doctora. Buenos días. Qué bueno que esté con nosotros Muchísimas hoy. gracias. Como en casa. Sí, correcto, así mismo es. Ya usted es parte de este espacio, siempre con tan oportunas orientaciones. Doctora, ¿qué es la obesidad? Deberíamos de iniciar por ahí. Sí, la obesidad es una enfermedad, pues se caracteriza por un exceso de tejido graso en el cuerpo. No es más que ciertas energías acumuladas que se depositan en forma de grasa, la cual pues llega a generar diferentes complicaciones, enfermedades y que con el paso del tiempo pues se considera ser así una patología de atención que con los años pues vamos viendo cómo han ido evolucionando inclusive sus propios tratamientos. Para seguir en el tema, ¿cuál es la diferencia entre la obesidad y el sobrepeso? Excelente. Cuando hablamos de obesidad, hacemos referencia a un índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, existe lo que es un tamizaje para poder detectar la obesidad y cuando hablamos de sobrepeso es oscilar entre el 25 al 28. Estos rangos es cuando hacemos una relación peso y estatura. Entonces, en ese parámetro es donde nos indica. Y es una cápita muy importante porque a partir de acá es que se definen los tratamientos y es donde se sospechan las probables complicaciones que puede estar padeciendo el paciente si se encuentra con sobrepeso o si se encuentra con obesidad. Entonces, por lo regular, recomendamos siempre a la persona realizarse lo que es el tamizaje, un índice de masa corporal con una relación peso-estatura. Doctora, no parece un tema tan frecuente que se pueda y que la gente maneje tanta información, independientemente de todo el trabajo que se viene haciendo. Pero vimos que ya incluso Donald Trump Sí. mandó ahí una información Ley. importante a sus cónsules en todo el mundo, Sí. estableciendo de que no quiere gente para allá obesa. Le dije, no, a los obesos y a los que estén muy avanzados de edad, vamos Así a tratar es. de Limitarle. limitar la visa por residencia, porque parecería ser que se convierten en una carga. Así es. ¿Qué complicaciones traería entonces Sí. uno de obesidad? La obesidad atrae muchas complicaciones y muchas enfermedades. Podríamos comenzar que el tener un exceso de peso arrastra una hipertensión, y aquí agregamos un fármaco. Que el tener sobrepeso arrastra una diabetes, se agrega un tratamiento. Que manejar un sobrepeso o una obesidad arrastra colesteroles elevados o hipercolesterolemia, lo que arrastra una farmacoterapia. Y encima de esto, manejar una hipercolesterolemia también nos lleva a enfermedades cardiovasculares a que se desarrollen, aterosclerosis, que aquí se le suma un cateterismo. Es decir, estamos viendo que es una enfermedad que arropa otras. Es tanto así que la obesidad hoy en día hasta se asocia a cánceres, a diferentes tipos de cáncer. Entonces, vemos cómo simplemente obesidad no es ver a esa persona con un exceso de peso, no, es ver una persona con un alto consumo de farmacoterapia porque así se asocia todo este tipo de complicación. Entonces, es una carga para ellos a un sistema de salud donde las limitaciones también, no vamos a tener una persona muy productiva. La obesidad con el tiempo pues genera ausentismo laboral. Entonces todo esto genera toda esa situación. Con relación ya a lo que tiene que ver con la parte educativa, la gente como que no tiene mucha información a nivel estatal, nos referimos. Usted que está en ese mundo, ¿qué ha escuchado? ¿Qué planes tiene el sistema para ir comenzando? Porque hay gente que piensa que es un tema solamente estético. No. Cuando uno se le acerca y le habla de eso, la gente piensa que uno le está hablando por la parte estética y no por la Exacto. parte de salud. Es un buen punto. Desde este Ministerio de Salud se han ido enfocando lo que es la parte preventiva y se ha estado llevando más salud, se han estado instaurando más nutriólogos en diferentes centros hospitalarios como también en unidades de atención primaria y eso ha ayudado a que la persona tenga un acceso a un tratamiento para esta enfermedad. Es decir, no solo ver un abordaje desde estético, que todo tenga que ser costeado de manera privada. Sí. Pues fíjate que hay hasta la fecha, pues tenemos esa parte que puede acoplar a la población. Desde la parte
escolar, la parte pediátrica, la parte de nuestra niñez, que son los futuros obesos. Es decir, aquí hay un punto interesante, puesto que las escuelas han estado instaurando manejos nutricionales, pero educación nutricional no tenemos. Es decir, te digo que te comas la fruta, te la coloco en un programa, pero vamos a impulsar por qué queremos que esto ocurra. Entonces, nos falta mucho como país para prevenir este flagelo, esta enfermedad que tanto nos arropa y cada vez va en crecimiento. Se ha considerado ser una epidemia, por lo cual es importante que hagamos más políticas públicas para que esto pueda mejorar. Las escuelas tienen inclusive tamizajes nutricionales donde personal de educación física y maestros pues tamizan a los niños, y ya en los centros educativos podemos tener inclusive la incidencia de obesidad que hay en esos centros educativos. Se puede conocer inclusive, porque ellos ya saben, pueden identificarla a partir del tamizaje. Ahora, tenemos que incluir políticas como cuáles, incrementar la actividad física. Vemos cómo estos niños llegan emocionados buscando esa hora de educación física, porque en un horario no la tenemos diario. Entonces tenemos una tanda extendida y una disminución en actividad física, te ofertamos los alimentos y las calorías, ¿cómo la gastamos? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros con ese niño que pasa desde 8 de la mañana a 4 de la tarde en un centro educativo donde ya yo sé que tiene una enfermedad, que es la obesidad? Es decir, ¿cómo lo impactamos? Es decir, debieran haber más políticas públicas en esta parte para poder beneficiar a la población. Sí. Correcto. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más ha avanzado con Sí. respecto a la obesidad y lo ha tratado desde ese punto de vista, desde la niñez. Y ha identificado la problemática con respecto a la genética. ¿Qué tanto influye la genética en la obesidad? Sí, tiene un amplio factor, es decir, está muy asociado. Hijos de padres obesos tienen un 90% de desarrollarla. Hijos con un solo padre con obesidad, pues tienen una alta tasa. Pero si nos vamos a esto, también arrastran la obesidad desde los abuelos. Es decir, la genética es muy fuerte, pero más que todo, a esto le llamamos, lo que más nos incide son los ambientes obesogénicos. Es tanto así que podemos trabajar a estas personas identificando que hay obesidad que están ocasionadas ya por su forma, por su estilo de vida, no más que por condiciones genéticas. Podemos luchar con esto, nos vemos como diferentes enfermedades también, como pasa la diabetes, vemos que es una enfermedad que es hereditaria también, pero podemos nosotros, con nuestro estilo de vida, poder retrasar la aparición temprana de estas enfermedades. Correcto. Doctora, cambios alimenticios recomendados para quienes no tenemos obesidad o que tenemos un estilo más o menos de vida ligeramente sano, saludable. Se nos hace difícil a veces no perdernos en esos alimentos que son tan ricos y sabrosos. Para quienes tienen condición de salud, de obesidad o sobrepeso, es más difícil cómo ir cambiándolos, cómo adentrarse al mundo de estilo sano. Sí, esto forma parte de lo que es el tratamiento de la obesidad. Y fíjate que debe ser personalizado e individualizado. Tenemos casos de ciertas enfermedades, de grados de enfermedades, donde con simplemente el plan de alimentación no vamos a lograr un objetivo. Es por eso que esto se debe estadificar y seleccionar el tratamiento correcto. Ahora, el plan de alimentación siempre será el pilar para este tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es importante recalcar de que no podemos aunarnos a dietas de modas y a métodos regulares que tenemos hoy en día. No toda persona puede llevarlos. Es importante acudir a un especialista para poder darnos cuenta de qué realmente qué puede usar. Y entre los cambios alimenticios, nosotros podemos recomendar de que la persona vaya haciendo cambios constantes, cambios paulatinos. No podemos hacer un cambio de la noche a la mañana al paciente con obesidad porque esto le causa mucha ansiedad. Por lo regular, ¿qué es lo que pautamos? Reducir la ingesta de comidas fritas, reducir los azúcares. Es decir, hacemos un proceso de reducción. Y ese proceso de reducción nos va llevando poco a poco a limitar
el consumo de los alimentos, que llega a una etapa donde ya el paciente dice, es que ya me tomo el café amargo, es que ya no estoy comiendo de los dulces, es que ya no como comida de la calle, es que prefiero prepararla. Pero eso es un proceso que se lleva de manera gradual. No podemos hacer un cambio muy drástico, puesto que esto no va a generar una sostenibilidad para que esa persona, con el paso de los años, pueda sostener el peso o generar el cambio que realmente necesita. Hay cambios de estos y tratamientos que se llevan hasta años para poder cambiar por el grado de la obesidad. Entonces es ahí donde tenemos que ir haciendo las cosas de manera gradual. Doctora, ¿qué tan peligroso es que el ciudadano, usted hablaba ahora sobre las dietas que están en la, que todo el mundo quiere usar, la keto, ¿qué tan peligroso es asumir de esas dietas populares sin ir a donde un especialista? Sí, es muy peligroso, puesto que tenemos personas que cuando padecen la obesidad, pues ya tienen agregado la hipercolesterolemia, ya tienen agregado una resistencia a la insulina o tienen una condición. Y llevar, por ejemplo, una dieta cetogénica es una dieta alta en proteína y en grasas con pocos carbohidratos. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Aquí pueden incrementar más los niveles de grasas en el cuerpo. Y esto podrá llevar al paciente a mayores complicaciones de enfermedades sistémicas y mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares. De igual forma, un paciente con resistencia a la insulina ya o una diabetes, hacer una dieta keto tampoco es conveniente, puesto que ha restringido todos los hidratos de carbono y se requiere. Entonces, este tipo de métodos no son sostenibles en el tiempo. Recordemos que estamos dando un tratamiento para una enfermedad, para una condición específica, y eso no lo va a sostener. Vamos a poder llevarlo por un mes, por 2 meses, por 3 meses, lo que se proponga, pero no nos va a enseñar lo que son los hábitos correctos de lo que sería una buena alimentación. Mira, Hay que eliminar la famosa frase, pásame tu dieta. Exacto. Mira, es importantísimo lo que la doctora destaca, que uno quizás que tiene un poco de conciencia, siquiera lo había pensado usted, dice, es una condición de salud. Y lo que me llega a la mente, bueno, yo tengo un problema estomacal de los riñones y yo voy a buscar en internet qué me sirve para ese problema. Y es lo mismo con la obesidad. Exacto. Sí, en ChatGPT. No, y a propósito de eso, sí, no, porque todo de ahora es ChatGPT. Sí. A propósito de eso, Yeuri, que está aquí, hace la pregunta al respecto. A nosotros nos pasó eso. Mi esposa y yo, en el año 2016, por allá atrás, quisimos hacer un proceso de desintoxicarnos y entonces comenzamos a comer solamente fruta y vegetales. Y consultamos con la doctora, que la traje justamente a un programa, y ella dijo, ustedes hay una parte que la están perdiendo, y el caso de las proteínas y todo eso. Entonces, nos dimos cuenta que si nosotros no teníamos esa información, que éramos ya profesionales, había mucha gente que no la tenía, y ahí entonces nace la Semana Saludable. Pero preguntarle, doctora, a propósito de los tipos de obesidad, cuántos tipos de obesidad hay, y el tema del pan y el arroz. ¿Podemos comer pan? ¿No podemos comer arroz? ¿Qué hay de verdad y de mentira en todo esto? Tenemos diferentes tipos de obesidad. Se clasifican desde tipo 1 hasta hipermórbida, como así se le considera. Ya hoy en día, en marzo de este año, se lanzó una nueva clasificación de la obesidad, porque trata de identificar que si existe el índice de masa corporal elevado, hay que saber a base de qué está, si de tejido graso o de tejido muscular. Exacto. No podemos decir que un atleta tiene sobrepeso o tiene obesidad, hay que hacer el enlace identificando índice de masa corporal en 25, en 26, que sería un sobrepeso, pero es un atleta, no es considerado una obesidad. Correcto. Ahora, se tiene un exceso de tejido graso, entonces ya esto nos lleva a clasificarlo como una obesidad, y por lo cual tenemos la tipo 1, tenemos tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y hasta hipermórbida. Entonces ya las hipermórbidas son donde llevan al paciente a limitarlo, inclusive a hacer actividades cotidianas. Y dependiendo de los grados, entonces lo que uno va instaurando lo que es el tratamiento. Fíjate cómo, por ejemplo, las cirugías bariátricas se han establecido para pacientes con obesidad a partir de tipo 4 en adelante, ¿verdad? Hablábamos por ejemplo, de balones que se utilizan como manejo de pérdida de peso, que se han instaurado a partir de obesidad, de un IMC de 30, que es la obesidad tipo 1. Entonces, las patologías, los estándares para manejo de obesidad y tratamientos van enfocados según los grados. Y también vamos a tener
complicaciones asociadas dependiendo de los grados que tenga el paciente. Sí. El Entonces, pan y el arroz. Relacionado a la otra pregunta, el tema del pan y el arroz. Métale un chin de salami ahí para ver. Bueno, vámonos a los carbohidratos que te voy a clasificar ahí, el tema del arroz y del pan. Realmente son carbohidratos que forman parte de nuestra gastronomía y que es parte de nuestra cotidianidad. Ahora, yo siempre digo una frase: cantidad, calidad y frecuencia. Es lo que tenemos que cuidar de esto. Cuando voy a comer arroz es la cantidad y las veces que lo estoy integrando a mi alimentación. ¿Qué costumbre hay? Consumir el arroz al mediodía y volver a consumirlo en la tarde o a veces en la cena. Ahí es un error. Hay gente que come de noche. Ahí hay un error. Viene esa parte. Tenemos personas, por ejemplo, que no llegan a casa a comer y se guarda esa comida para consumirla. Cierto. Entonces llegan 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ocurre mucho inclusive en los niños de hoy en día, porque van a una escuela donde no les gusta la comida y cuando llegan a la casa a las 3 de la tarde, mami guardó la comida. ¿Y qué guarda? Entonces nuestro almuerzo cotidiano es el típico arroz. Entonces la idea es disminuir esa frecuencia y pues alternarlo, no todos los días, por lo regular recomendamos, y el pan la misma forma. Lo podemos consumir la calidad del mismo, preferiblemente que sea integral, que contenga granos enteros, para que nos ayude a una adecuada excreción y disminuya lo que es el índice glucémico, que es la capacidad que tiene para elevarme los niveles de glucosa, y que de esa parte también pues nosotros podamos utilizarlo de manera regular, no todos los días. Correcto. Dieta es sinónimo de dinero. Ese es el miedo que tiene la gente, pero nosotros queremos preguntarle sobre la accesibilidad de la dieta frente a la población de bajos recursos. Sí, es dieta y la parte económica tenemos que irla desconectando ligeramente, porque ya hemos visto de que nuestra madre agricultura pues nos ofrece muchos alimentos. Ahora, claro está, la canasta básica familiar es bastante costosa hoy en día por toda la inflación y todo lo que vamos teniendo. Entonces esto es algo que va de la mano la alimentación con la selección de los alimentos. Es tanto así que a veces gastamos más, el consumo es más alto con comidas de la calle que en lo que nosotros podemos preparar en casa. Llevar una alimentación saludable no es costosa, al contrario, podemos reducir gastos cuando nos planificamos y la distribuimos de manera regular. Entonces, preparar una merienda para nuestros hijos nos sale mucho más económico que darle el dinero para que la consuman. Cenar en la calle, pues sale más económico prepararlo en la casa que así. Entonces, realmente la parte económica para llevar una alimentación saludable no es costoso. Por ejemplo, a veces nos ponen salmón para consumo en un régimen de alimentación, pero hay una población aquí que lo que me puede consumir es sardina. Entonces yo puedo hacer ese cambio, esa distribución. Me ponen el pescado, otros pueden consumirme lo que es el atún. Entonces esa es la situación que nos lleva, ¿verdad?, a entender que tiene que ser con alto consumo. No ponen quinoa, le pongo trigo. Yo estoy en el rango de la sardina. Excelente, qué riquísimo. Sí, claro, muy Me buena. encanta. Con Alta limón. en magnesio. Es muy bueno, tiene mucho Háblame nutriente. del salami, que forma parte incluso de la gastronomía dominicana. Bueno, pudimos ver cómo se ha etiquetado el salami ya como uno de los factores como el tabaco, como el consumo de tabaco y alcohol en una ingesta alimentaria, por los altos contenidos de nitritos y nitratos que aporta, inclusive se asocia a parte cancerígena, entonces no es recomendable, No realmente no tiene calidad. Doctor, el que hacen que ahí mismo, en el Inclusive supermercado, Genova uno también. famoso. El que hacen de los desechos de ciertos... No, que hacen que son Los artesanales. Tampoco, eso cuenta. Tampoco, esto es algo, incluso, claro está, hay que identificar que las industrias alimentarias han disminuido ligeramente, vemos algunos que traen disminuidos en nitritos y nitratos, pero como quiera, estamos utilizando un Y el producto jamón también. igual. Ay, Dios. Igual. Una última- Mejor, tenemos ahí un poquito mejor de calidad, pero el problemita de esto es el alto contenido de sodio y de nitritos. Entonces hay que irlo reduciendo en cantidades. Una última interrogante. Ahora que estamos en tiempo navideño, ¿qué nos recomienda de la canasta básica de Navidad? ¿Qué nos recomienda usted consumir? Bueno, recordemos que no hay por qué limitarnos. No hay por qué limitarnos en estos procesos. La situación es... tenemos muchas invitaciones a veces a diferentes actividades, ¿verdad? Y ahí lo que no tenemos que tratar de disminuir el consumo de
los alimentos. Recordemos que es un menú muy variado que te ofrece de todo, pero que tenemos que saber que no sobrepasar a tres tipos, una proteína, un cereal, una ensalada, no sobrecargar el plato con más carbohidratos, agregándole pan, que agregándole si consumí la ensalada de papa, no tengo por qué agregar la de pasta. Si ya tengo un tipo de arroz, no tengo por qué agregar otro. Entonces, hay que buscar el equilibrio, que los alimentos sean cocinados de la manera más saludable posible, disminuidos en En el caso, porque mira qué pasa, para que le interrumpa, el tema es que nosotros los dominicanos como que queremos de todo un chin. Exacto. Y cuando usted ve, sí, que usted como que no se quiere ir de ahí sin haber probado. La lasaña, entonces, la lasaña, la ensalada mixta. Entonces, que Hay quizás un reducir error. la cantidad. tenemos un error y hay que planificarnos mentalmente. Porque cuando tenemos un buffet se nos ofrece de todo, Sí. pero porque es la variedad. No es para que comamos de toda la porción, es por si hay algo que hay ahí que no te guste, tú poder utilizar otra opción. Oíste, Pedro, cuando tú vas al Entonces, resort, que en no para que llene el plato. los menús se te ofrecen no para que comas todo lo que está ahí. Es porque puede haber un grupo que no le guste un tipo del arroz Sí, y esté el exacto. otro, o no como un tipo de ensalada y esté la otra opción. Correcto. Tratemos de no consumir todo lo que hay. Exacto, porque hay cosas que son lo mismo, ¿verdad? Con Exacto. diferentes sabores. Exacto. No, y que nos carga el plato de calorías. Por ejemplo, poner ensalada de papa. Eso es lo que yo más detesto. Tener el carbohidrato del arroz, Ajá. tener el carbohidrato de la pasta y el carbohidrato de la papa. Entonces tú coges esas tres opciones. No, y a veces más le una ponen también proteína. una ensaladita No, y un ahí pastelón. de codito. Con... Esa es la de la pasta. Esa es la de pasta, La de espirales. ¿La qué? También la La telera. telera. Entonces, hay tradiciones, un día de tradición, es un día donde es lo que Doctora, pero consumimos. vamos a hablar así, Vamos. honestamente. Sí, Si estamos en Navidad y uno no tiene una Exacto. situación de sobrepeso, de obesidad, entonces tiene un buffet ahí de comida muy rica. No, Exacto. vamos a comernos de que la carne con la lasaña y ya. yo hacía referencia a diferentes tipos de actividades, pero si nos vamos a hablar entonces ahora del 24 y el 31, Exacto. vamos a No, de la de disfrutar diciembre ese día. completa. Yo me refiero de la No, de diciembre. es que cuando hablamos de completo, entonces diciembre pasa factura con Claro. unos kilos de exceso, porque estás Ok. consumiendo en cada actividad calorías extras. Y lo que yo me recomiendo, movernos un poquito más, vamos a realizar actividades, vamos a caminar, Claro. vamos a correr. Una ¿verdad? sí, claro, una pregunta clara. Sí. ¿Chicharrón o carne frita? Elección. Y yo, Ninguna. ninguna de las dos. Ninguna de las Pero que el chicharrón dicen que ya es saludable, Es que es- light. Lo que pasa es que tenemos la misma grasa saturada. Entonces, en un paciente con obesidad, yo Oíste, no lo Pedro, puedo agregar. Pedro, oíste Sí, que tú dices que el yo no lo chicharrón puedo- hay es que- el saludable. Hay chicharrón que es grasa saturada. clasificar, es una grasa saturada. Y en el paciente con obesidad no lo puedo agregar Pero ¿y porque lo- ya tiene una condición extra de Ok. grasas almacenadas y circulando en sangre. Y entonces, a partir de esto, yo voy a agregarlo. Yo tengo que hacer una restricción calórica en ese paciente para poder generar un cambio en su salud. En Y no obesidad. puedo agregárselo. Pero ¿y ¿Y los que no nosotros? somos obesos? No, de manera regular se puede Pero consumir. si Claro. vamos en carretera y tenemos dos Sí, puestos, uno de carne Carolina, frita y otro de chicharrón, por lo que recomendable el puedo chicharrón. detectar, Sí, Carolina se lo que puede, quiere es que le se digan puede come de consumir. todo, ¿verdad? Porque ella no está en obesidad, pues come de todo. Exacto. Ahora después no te Exacto. quejes en enero. De que, En que enero, mira de que doctora voy para allá porque sí, tengo que- unos kilitos de más. exacto. ¿no? Porque lo podemos disfrutar. Doctora, finalmente mensaje en sentido general para esta época de fiestas, como bien usted de manera muy Oíste, Edwin. ecuánime nos orienta. ¿Qué decirle a las personas? Que lo primero es que debemos de cuidarnos. Estamos hablando de un tema de obesidad que impacta mucho la población, que impacta mucho nuestro entorno. Tenemos que tomar en cuenta el estigma social de hoy en día para estas personas. Fíjense cómo ya hay políticas de rechazo hacia ellos. Entonces hay otras actitudes nuestras en el día a día. Vamos a buscar ayuda, vamos a tratarnos, vamos a intentarlo, porque realmente sí se puede. Podemos perder el peso y podemos llevar una vida más saludable. Y con el tema de estas festividades, pues llevar la moderación es lo más importante. Tenemos acceso a estos alimentos de manera constante. Ya no solamente lo tenemos para estas fechas, que era lo que ocurría en otros tiempos, y las personas pues se desbordaban consumiéndolo y llegando al acceso. Ya hoy en día se tiene en cada momento. Lo que recomendamos para esto es pues consumir de manera disfrutar,
pero más que todo, realizar ciertas actividades diarias que nos permitan gastar, consumir esas energías. Botar un poquito esa silla, ese sillón, esa cama, movernos un poquito más, que eso nos va a poder ayudar a gastar parte de las energías que nosotros consumimos en los alimentos en excesos. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por sus orientaciones.